Quiero invitar al hermano que vuelva a abrir su Biblia en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos que hablan acerca del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículos 31 al 32. Mateo 5, del 31 al 32, dice así. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y en un momento vamos a estar viendo el contexto general en el que se desarrolla estas palabras de nuestro Señor. Sin embargo, de forma introductoria, quisiera señalar o mencionar que el divorcio o el tema de divorcio siempre ha sido algo espinoso de lo cual hablar. Pero no solamente eso, sino también controversial, porque ha generado disputas innecesarias respecto de este tema. Y es lamentable que en ninguna generación parece haber algún tipo de acuerdo respecto de lo que la Biblia enseña acerca del divorcio. Y en este sentido, quienes hacen esto, quienes tratan de tener alguna postura respecto del divorcio, en contraste con otro, y vienen a ser muy marcados en ello, no vienen más que a ser imitadores de los judíos académicos en tiempo del Señor Jesucristo, quien también tenían posiciones respecto del tema del divorcio. Y esto deja ver entonces que hay un grave problema respecto del mismo. Cuando el Señor Jesucristo atendió este tema, lo primero que dejó ver, cuando ciertamente le preguntaban si era lícito dar carta de divorcio por cualquier causa, el Señor Jesucristo no respondió de una vez a la pregunta de estas personas, sino que se remitió a hablar de lo que es más importante. Cuando se habla de divorcio, lo más importante no es el divorcio, lo más importante es el matrimonio. He allí entonces la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, y asimismo el patrón que nosotros también debemos tomar si en algún momento se nos pide hablar acerca del divorcio. El matrimonio debe ser el tema que gobierna todo en este tipo de conversaciones. Así pues, tenemos que guiar a las personas primeramente a entender cuál es el diseño del matrimonio, cómo Dios lo hizo, para qué Dios lo hizo. Ese fue el orden que le dio nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo 19, y parte de eso vamos a estar hablando el día de hoy y probablemente en otra predicación en un tiempo más adelante, si el Señor permite. Pero respecto del tema del divorcio, a veces se puede correr el riesgo de ser fríos ante este mal. ¿A qué me refiero con fríos? Sencillamente a una forma de pensar ligera acerca del divorcio, y más como una postura teológica que antes que algo a lo cual evitar en nuestras conversaciones. Y entonces es de ahí, o es de eso de lo que nosotros debemos ser librados, de hablar del divorcio como si no importara. Más bien, si en algún momento nos toca hablar de eso, debemos hacerlo con lamento, porque no es algo bueno delante del Señor. En su experiencia pastoral, el hermano John Stott cuenta que cuando se trataba de consejería bíblica, él se había hecho la regla de no hablar del divorcio antes de haber hablado primeramente con la persona sobre matrimonio y reconciliación. Él se había hecho esta regla, suponiendo que alguien venía con él a buscar algún tipo de consejería para su matrimonio y alguien le dijera, mire, me quiero divorciar. Antes de hablar del divorcio, él prefería, y era su regla, hablar primero de matrimonio y reconciliación. Añade también que en ocasiones la discusión de esos dos temas, matrimonio y reconciliación, hacían innecesaria la discusión del divorcio.
Qué maravilloso, ¿verdad? Que cuando la persona entiende verdaderamente cuáles son los principios, los fundamentos del matrimonio, pueda ver el divorcio como algo que ciertamente deshonra al Señor. Así pues, debe ser visto como algo lo cual repudiar o procurar repudiar. Menciona también que solo después de que la persona ha entendido y aceptado la perspectiva de Dios acerca del matrimonio y el llamado de Dios a la reconciliación, solo después de eso y de que la persona entienda esos principios, se hace posible hablar con lamento sobre el divorcio. No empiece, si tuviéramos que tomar alguna o imitar a este pastor John Stott en cuanto a esta consejería, no empiece a hablar de divorcio sin que antes el tema del matrimonio y la reconciliación queden verdaderamente entendidos. Porque no va a valer la pena hablar de divorcio si estas dos cosas no son el fundamento para todo lo demás. Ese es entonces el orden que nosotros también podemos ver en las palabras de Cristo. Por eso es que cuando le preguntan a Cristo, Él se remite a Génesis. Es lamentable que cuando una pareja enfrenta problemas, y ya atendiendo al contexto general del divorcio, es lamentable que cuando una pareja enfrenta problemas o tiene algún tipo de discusión en su matrimonio, a veces el primer pensamiento que viene o salta al corazón, ¿cuál suele ser? ¿El de la separación o el divorcio? Eso es lamentable. Que tras una discusión el primer pensamiento que venga sea sencillamente el de querer separarse o divorciarse. ¿Y qué hace eso? Eso solamente muestra, como en el caso de los judíos a quienes el Señor se dirigía, en este caso los escribas y fariseos, la dureza del corazón. Si en algún momento nos ha llegado a pasar eso, eso no hace otra cosa más que demostrar la dureza que hay en nuestro corazón. Precisamente porque ante las discusiones nosotros no debemos pensar en separarnos, sino más bien en reconciliarnos con nuestra pareja. Así que quienes piensan que el divorcio es una solución a los problemas, que la separación es la mejor solución que pueden dar a sus problemas matrimoniales, no entienden que más bien esto lo que hace es empeorar la situación. El divorcio nunca es bueno, nunca. Más bien empeora la situación familiar. En el caso inmediato de algunos matrimonios, esto es sencillamente la apertura al adulterio. Es la apertura en el matrimonio al adulterio. Eso es lo que resulta en algunos casos. En otros, muchos casos, es la destrucción de la familia. Eso es lo que implica el divorcio. ¿Sabía usted eso? La destrucción de la familia. Así que si quieres destruir a tu familia, si quieres hacerle mal a tu pareja, si quieres dañar a tus hijos y causarles problemas emocionales, el divorcio es tu respuesta. Digo eso obviamente de forma retórica. Jamás pase por nuestros corazones o por nuestras mentes el querer hacer daño a nuestra familia de esta manera. Huyamos de ello. Entonces la realidad social en la que nos encontramos hace necesario que como cristianos procuremos la justicia de Cristo en este sentido y en este asunto también. Y que en nuestros corazones podamos darle al matrimonio el valor que Dios le da y que podamos así entonces evitar como una solución a los problemas del matrimonio el divorcio. Estas son las cosas que nosotros debemos anhelar. Que en vista de cómo la sociedad mira el divorcio y lo abraza, nosotros debemos permanecer en lo que ya el Señor ha dicho, promoverlo, pero también evitar cualquier tipo de conducta que nos pueda llevar a cometer esa falta grave. Es por eso que hoy me propongo hablar acerca de la defensa del matrimonio. La defensa que Dios da acerca del matrimonio y presentarlo en este contexto que Cristo Jesús habla del Sermón del Monte, la ley y el matrimonio. La ley y el matrimonio. Vamos a leer nuevamente. Quisiera que
antes de abordar el contexto general, podamos tener en cuenta y tener ahí a la mano el pasaje de hoy. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es necesario volver a retomar el contexto general en el que se desarrolla el sermón que Cristo está dando a sus oyentes. Cuando el Señor había comenzado su ministerio, vamos a notar que varias veces Él afirmó que el reino de Dios se había acercado. Y en efecto así fue, porque Él lo había instituido. Él era el reino de Dios. Así pues, cuando Él vino, ciertamente ya el reino de Dios había llegado a este mundo. En ese sentido, cada enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo este conocido Sermón del Monte, establece los principios por los cuales opera el reino de Dios. Si usted va a leer el Evangelio de Mateo, así como el resto de los evangelios, se va a dar cuenta que una de las palabras clave en las enseñanzas del Señor Jesucristo es reino o el reino de Dios. ¿Se ha dado cuenta? ¿Ha leído los evangelios? Si los ha leído, se va a dar cuenta de eso. Una de las palabras más comunes en los sermones del Señor Jesucristo es el reino de Dios. Un ejemplo, las parábolas. El reino de Dios es como tal y cual cosa. Así pues, cuando habla de las bienaventuranzas, ¿qué hace el Señor? Sencillamente describe las cualidades de los ciudadanos del reino de Dios. Cuando habla de la sal de la tierra y la luz del mundo, describe el deber que tienen los ciudadanos del reino de Dios con los ciudadanos de este mundo. Cuando habla de la ley, describe la verdadera justicia que se demanda en el reino de Dios y quién es el cumplimiento de la misma. Es decir, Cristo. Él es el cumplimiento de la ley del reino de Dios. Ahora bien, en los versículos que van del 21 al 28, que comenzamos ya a estudiar desde hace varios domingos, el Señor Jesús se propone desenmascarar la falsa justicia que pretendían tener los judíos de su tiempo, pero especialmente la de ¿quiénes? Los escribas y fariseos. Él demuestra que las enseñanzas que se estaban dando acerca de la ley no eran verdaderas, sino una interpretación errada, pero también conveniente de los escribas y fariseos. Eso era lo que sucedía en el tiempo del Señor Jesús. Por tanto, con el fin de poder demostrar la impotencia que tiene el hombre para cumplir con la verdadera ley de Dios, el Señor Jesucristo contrasta la enseñanza de estos falsos maestros con una interpretación correcta de la ley y señala cómo debe vivir el verdadero ciudadano del reino de Dios. No como los escribas y fariseos decían, sino como Cristo decía. Y como comentario al margen, me es necesario afirmar que a no ser que creas en Jesús, es imposible que seas un ciudadano del reino de Dios. Repito eso. A no ser que creas en Cristo Jesús, es imposible que seas ciudadano del reino de Dios y puedas entonces disfrutar de cumplir con la verdadera justicia que es en Cristo. Porque suponte que alguien no sea un ciudadano del reino de Dios, pero quiera cumplir con las exigencias del reino de Dios. ¿En qué va a resultar eso? Bueno, la persona va a poder vivir y va a tener algún tipo de beneficio al cumplirlo. Sin embargo, delante de Dios, ¿acaso esa persona pudo cumplir la ley como se debe? Ciertamente no, y no podría disfrutar de la verdadera ley o de la verdadera gracia o el verdadero gozo de cumplir la ley en Cristo. Porque cualquier tipo de esfuerzo por agradar a Dios que no sea por medio de Cristo es vano. No busca la gloria de Cristo, sino la gloria del hombre. Y así pues, no se disfruta de la verdadera justicia. Ese es el grave problema. Y estos sermones que el Señor Jesucristo da, hablan acerca de ese principio. Que si no se va a Él, no se puede vivir en la ley de Cristo.
o en la justicia de Cristo. Puede darse el caso, que si no has creído en Cristo, estés pensando entonces que estas enseñanzas no tengan nada que ver contigo y que no vale la pena escucharlas. Pero, o mejor dicho, pues no eres parte del reino de Dios. Alguien podría estar pensando eso. Bueno, yo no creo en Cristo. Entonces, ¿qué sentido tiene escuchar esto si yo no soy parte de ese reino? No tengo ninguna parte ni nada que ver con ello. Pero aquí hay dos razones por las cuales el que piense así debe escuchar el mensaje del reino de Dios. Y la primera es esta. Esta es la primera razón por la que las personas que no son parte del reino de Dios deben escuchar los mensajes del reino. La primera es esta, según Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa sencillamente que uno de los requisitos para ser ciudadano del reino de Dios es escuchar su mensaje, pues el oírlo es el medio por el cual Dios provee la fe. ¿Y para qué es la fe? Bueno, sencillamente para recibir la salvación que Dios da por medio de Cristo. Esa es la primera razón. De otra manera, entonces Cristo no hubiera predicado sus sermones, ¿verdad? De otra manera, Cristo no hubiera hablado del reino de Dios. ¿Pero por qué habló de ello? Porque la palabra que se habría de anunciar obraría en los corazones de los oyentes conforme al propósito de Dios para guiar a los que no eran ciudadanos del reino de Dios hacia Cristo y pudieran entonces formar parte del reino de Dios. Esa es la primera razón. Las personas deben escuchar el mensaje del reino de Dios porque solamente al escucharlas pueden recibir de Dios fe. Y aquí va la segunda razón. Deben escuchar el mensaje del reino de Dios porque si rechazan a Cristo y su reino, muy pronto, Cristo vendrá en su reino contra ti y contra todos los que se opongan a Él y los acabará en el juicio final. Y aquí les pido que tengan en su mente la imagen de esas películas que a veces solemos ver de los tiempos de la Edad Media, donde existía la monarquía y iban los imperios y conquistaban otros reinos. Ese es el tipo de imagen que les pido que tengan. Con normalidad, antes de que una nación empezara a invadir a otra, enviaban un emisario. ¿Recuerda? Enviaban un emisario. ¿Con qué propósito? Les decía: si ustedes se rinden a nosotros y nos pagan impuestos, nos dan su tierra, entre otras cosas, los dejaremos con vida. Les pido que tengan ahí esa imagen. ¿Qué somos nosotros en este mundo al ser parte del reino de Dios? La Biblia lo menciona una y otra vez. Nosotros somos mensajeros, embajadores del reino de Dios. ¿Y qué hacemos? Anunciamos a las personas de este mundo el evangelio del reino, y que un día el rey de ese reino va a venir, y el que no se convierta de sus pecados y venga a Cristo, el que no se despoje de esta vida temporal y no venga a Cristo, la mala noticia es que cuando Cristo venga, Cristo va a acabar con ellos. Esa es la segunda razón por la que las personas deben escuchar el mensaje del reino. Porque si se oponen a Cristo y su reino, serán acabados por Cristo y su reino. Es interesante ver cómo la Biblia lo presenta. El fin de este mundo va a darse precisamente cuando Cristo venga por segunda vez. Así que por eso es pertinente que las personas escuchen este mensaje. ¿Que somos nosotros juzgadores o jueces, mejor dicho? No, somos pregoneros del reino de Dios. Así que, hermano, no tema anunciar el evangelio. Anuncia a las personas la verdad del reino de Dios. ¿Por qué? Porque por el oír este mensaje del reino, las personas pueden recibir la fe del Señor. Y en segundo lugar, debe serles anunciados el evangelio del reino, porque si ellos no se convierten de sus malos caminos y creen en el Señor,
van a ser acabados por el Señor. Eso es entonces las dos razones que quería presentar. Ahora bien, regresando al texto de hoy, Cristo pasa a hablar ahora del divorcio, pues esta es una de las causas por las que tanto en aquel como en este tiempo las personas cometen adulterio. El Señor pasa a hablar acerca del divorcio porque esta es una de las causas por las cuales las personas en aquel tiempo como en este cometen adulterio. Así pues, comienza a abordar este grave problema del divorcio, señalando la enseñanza que se estaba dando por parte de los escribas y fariseos. Y lo señalaba de la siguiente manera, como lo vemos en el versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Esa es la falsa enseñanza que estaban dándose entre los eruditos o los escribas y fariseos. La interpretación de los escribas y fariseos acerca del divorcio, por supuesto, tenía un trasfondo que es bueno conocer a fin de poder saber por qué lo enseñaban de esa manera. O también para saber qué implica esas enseñanzas que estos falsos maestros estaban dando. Al respecto, este comentarista que les mencioné hace rato, John Stott, recoge la información histórica que rodea esta enseñanza y menciona que estos escribas y fariseos, o mejor dicho, menciona que entre las escuelas rabínicas rivales de Hillel y de Shammai existía una controversia acerca del tema del divorcio. Ese es el problema de fondo. Eso es lo que estaba sucediendo. Que entre las escuelas rabínicas había una especie de rivalidad entre los que seguían a este maestro, a este rabí Hillel, llamado Hillel, y este otro rabí llamado Shammai. Ese era el problema, que ambas diferentes escuelas tenían posiciones respecto del divorcio. ¿Qué decía el rabí Shammai? Él decía, o mejor dicho, él adoptó una línea rígida y enseñó por medio de Deuteronomio 24, versículo 1, que la única causa del divorcio es una ofensa matrimonial grave. Eso es lo que él decía, o lo que él interpretaba de Deuteronomio 24:1, que la única causa del divorcio es una falta o una ofensa grave, algo evidentemente indecoroso e indecente. En este punto es bueno que nosotros podamos ver qué dice Deuteronomio, ¿verdad? Vaya por favor a Deuteronomio capítulo 24 y vamos a leer nada más los versículos que van del 1 al 4. Dice así, Deuteronomio 24 del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ese es el contexto del cual se toman estas escuelas rabínicas para dar su interpretación acerca del divorcio. Ahora, ya sabemos que este rabí Shammai tenía una postura rígida respecto de lo que enseñaba Deuteronomio 24. Vamos a ver en contraste qué pensaba el otro rabí, el contrincante, por decirlo de alguna manera, el que se llamaba Hillel. Él sostuvo un punto de vista más relajado y más liberal acerca de lo que enseña Deuteronomio 24. Él argumentaba también que la causa del divorcio ciertamente era algo indecoroso, pero interpretaba este término indecoroso
en la forma más amplia posible para que incluyera las ofensas más triviales de la esposa. Eso es una interpretación muy conveniente para para estas personas. Así pues, y mire las implicaciones. Así pues, si resultaba que la esposa era una cocinera incompetente y quemaba la comida, o si dejaba de interesarle debido a su aspecto poco atractivo, ya que se había enamorado de otra mujer más bella, estas cosas eran indecorosas. Fíjense lo absurdo de esta interpretación que tenía Hillel. Sencillamente él decía, bueno, si la mujer cocina mal, si la esposa cocina mal, o si de repente ya la mujer no era atractiva a sus ojos, eso era indecoroso para ella. Y eso era para él suficiente darle carta de divorcio. Eso, y yo creo que ya usted lo debe asentir también, eso es una torsión grave de lo que la palabra de Dios dice. En Mateo capítulo 19, no lo vamos a leer, es un contexto muy amplio, el Señor aborda de forma más amplia este problema y resuelve de la forma de interpretar el contexto de Deuteronomio capítulo 24. Ya en otra oportunidad, con el favor de Dios, estaremos hablando de ese pasaje. Pero tal parece que los fariseos se sentían inclinados a la interpretación de ¿quién? De Shammai o de Hillel. Lógicamente, por las enseñanzas que se estaban dando, estos escribas y fariseos estaban más inclinados por una interpretación liberal y ligera acerca de las causas del divorcio. Y esto es entonces la razón que da forma a la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo allá en Mateo 19. Cristo vuelve a tocar este mismo tema que se toca en el Sermón del Monte varios capítulos después. Y preste atención a la pregunta, a la forma en la que estos escribas y fariseos formulan la pregunta al Señor. En Mateo 19:3 dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Se da cuenta? ¿Por qué dicen por cualquier causa? Deuteronomio 24 no dice eso. Deuteronomio 24 dice si el hombre hallare alguna cosa indecente. Pero ¿por qué dicen por cualquier causa? Porque ya ellos de por sí interpretaban que eso indecente significa cualquier cosa. Ese es el problema. Obviamente, los escribas y fariseos solamente querían saber a cuál escuela pertenecía el Señor Jesucristo. Si a la de Shammai o a la de ellos. Pero Cristo no pertenecía ni a lo uno ni a lo otro. Él les fue por todo el centro y les dijo que ellos ¿acaso no conocían la palabra de Dios? Que en Génesis el Señor dice que creó varón y hembra y que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Qué forma tan maravillosa y sublime de poder responder a estas pretensiones de hacer querer caer al Señor. El Señor respondió con mucha sabiduría. Entonces podríamos condensar o resumir el problema de la enseñanza de estos falsos maestros en dos partes. Aquí va la primera. Que podían optar por el divorcio por cualquier cosa sin ningún tipo de remordimiento. Como si esto no fuera un atentado contra la institución del matrimonio. Ese era el primer grave problema de estos falsos maestros. Pensar que podían optar por el matrimonio de una forma, por el divorcio, quise decir, de una forma indiferente, sin ningún tipo de remordimiento. Aquí va el segundo problema o el resumen de estos problemas que se estaba presentando. Que no solamente, y decían ellos, que no solamente podían, sino que debían optar por el divorcio por estar esto escrito en la ley de Moisés. Ellos pensaban, bueno, si está en la ley de Moisés, entonces podemos y debemos cumplirlo. Usted y yo ya podemos empezar a decir que conveniente, ¿verdad? Para ellos imponer el hecho de que si su mujer le faltaba en alguna área de la vida matrimonial, entonces ya ellos debían entregar carta de divorcio. Eso es una perversión horrible. Y lo enseñaban de esa manera. Eso era sencillamente para ir tras otra mujer.
Entonces, esos son, en resumen, los dos graves problemas de la enseñanza de los escribas y fariseos. Es increíble, y esto es, hermanos, para llevarlo al contexto de nuestro tiempo. Es increíble la manera en que esta forma de pensar y también de actuar ha sido abrazada en nuestro tiempo, en nuestro mundo. Es asombroso la forma en que esta forma de pensar y de actuar ha sido abrazado en nuestro contexto. Obviamente hay variaciones en comparación con el contexto en el que se presenta el Señor Jesucristo y esta enseñanza, pero esta es la situación. El fondo es el mismo, pero la forma es diferente. No se da de la misma manera que se daba en el tiempo del Señor Jesucristo, pero sigue siendo lo mismo. Las personas siguen acudiendo al divorcio de forma indiscriminada, creyendo que pueden participar de ella sin ningún tipo de remordimiento y que hacen bien al practicar de ella. Entonces, allí hay un grave problema. Se parecen mucho a los que pertenecen a la escuela de este rabí llamado Hillel. Y se parece mucho a lo que enseñaban los escribas y fariseos, los falsos maestros. Ese es el andar de este mundo. Así se comportan las personas. Es probable que la mayoría de los casos de divorcio en el mundo sea por causa de infidelidad o adulterio. Es probable. Eso no quiere decir que no sea verdad. Puede ser que sea verdad. Que algún divorcio que se esté dando en alguna pareja matrimonial sea motivado por el adulterio o por una infidelidad. Sin embargo, es casi también seguro afirmar que las otras causas de divorcio que no son adulterio o infidelidad que se presentan en este mundo estén relacionados con cosas como dinero, emociones, problemas de pareja, entre otras cosas. Es increíble, hermanos, la forma en la que este mundo ha torcido tanto estos principios. Hablando del problema del dinero, ¿no ha sucedido a veces que por la forma en la que se administra los ingresos dentro de una familia y por no entender la unidad del matrimonio, una pareja diga, este es tu dinero y este es mi dinero? Tú haces con tu dinero lo que tú quieres, yo hago con mi dinero lo que yo quiero. Eso ha pasado y en algunos casos ha motivado al divorcio. Por ejemplo, tú te casaste conmigo porque querías mi dinero. Y ahí empiezan entonces los papeles para el divorcio. Veamos el otro caso, lo emocional. Y es quizás algo que predomina mucho hoy. ¿Cuál suele ser la respuesta de las personas que tratan de justificar su divorcio en estos tiempos, colocando aparte el adulterio? ¿No les suena a algo como esto? Es que ya yo no lo amo. Es que ya yo no siento nada por él. Es que ya él no motiva en mi amor, él o ella. Ese es el tipo de cosas que se suele escuchar en estos tiempos también. Obviamente es una demostración de lo caído que está el hombre en su pecado, de la dureza de su corazón. En otro momento hablaremos acerca de qué significa el verdadero amor en el matrimonio. Pero también de problemas de pareja. El hecho de que no se manejan bien. Escuché a un pastor decir hace tiempo que conoció de una pareja matrimonial que se habían casado y a las 3 semanas ya se estaban divorciando. ¿Sabe por qué? Por la crema dental. No recuerdo cuál era el contexto, si era que lo dejaba destapado o tapado, no recuerdo cuál era la situación. Pero llegaron al divorcio por esa cosa tan absurda. Y si no recuerdo mal, eso pasó aquí en Venezuela. Realmente no nos alcanzaría el tiempo para nombrar todas las cosas absurdas por las que las personas suelen cometer divorcio en este tiempo. Lo que nos lleva entonces a preguntar, ¿qué respondería Jesús a algo como lo que sucede hoy? ¿Qué respondería Jesús ante lo que está sucediendo en este tiempo?
Fácil. Cristo respondería lo mismo que dijo en el Sermón del Monte. Versículo 32. El que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Esa sería la respuesta del Señor Jesús a la situación de hoy en día. Y antes de poder abordar esta enseñanza del versículo 32, quisiera explicar por lo menos dos cosas que nos van a ayudar a entender lo que se trata de comunicar aquí. La primera de esas cosas es la siguiente, y presten mucha atención para que no nos desviemos de lo que realmente se trata de decir. Recuerde que las palabras que el Señor Jesucristo está señalando aquí son expresadas en un contexto oriental, es decir, en el continente oriental. Nosotros somos del continente occidental. Cultura diferente, forma de pensar diferente. De ahí que se haga un poco complejo para el lector occidental, eso somos nosotros, entender por qué solo el hombre daba carta de divorcio. ¿Encuentra usted allí alguna parte donde dice que la mujer podía dar carta de divorcio? No. ¿Por qué? Si son machistas. No, hay que entender el contexto oriental. Era bastante difícil que una mujer pudiera orquestar el divorcio. Bastante difícil para aquel tiempo, inclusive para las naciones paganas, como eran los griegos y también los romanos. Entre ellos era bastante mal visto que fuera una mujer la que presentara una carta de divorcio. Sin embargo, por supuesto, ellas buscaban estas cartas de divorcio en muchos de los casos por causas reales, porque su pareja le era infiel. Eso es lo primero. Considere eso para lo que vamos a hablar acerca de las palabras de Jesús. Y lo segundo es lo siguiente. El término fornicación debe entenderse como cualquier acto de inmoralidad sexual que irrumpa la unidad del matrimonio. Así que la palabra fornicación sencillamente señala a cualquier tipo de acto acto sexual que irrumpa la unidad que hay en el matrimonio. Así pues, es fácil entender que Cristo está apuntando a la infidelidad y al adulterio. Teniendo ya entonces estas cosas en mesa, abordemos el versículo 32 y vamos a hacerlo en dos partes. El que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Eso es simple de entender. Dicho de forma todavía más sencilla, o tratando de afirmarlo en nuestra siendo contemporáneos, Cristo estaría diciendo lo siguiente. Si te divorcias de tu pareja, por una causa que no es la fornicación o el adulterio, entonces haces que tu pareja peque al quebrantar el pacto o el juramento que hicieron de estar unidos hasta que la muerte los separe. Eso es lo que Cristo estaría diciendo si estuviera en nuestro tiempo. Si tú te divorcias de tu pareja por una causa que no sea el adulterio, que no sea por algo que irrumpa la unidad del matrimonio, estás entonces quebrantando ese pacto matrimonial en el que tú dijiste que se amarían hasta que la muerte los separe. Y la razón que da Cristo para fundamentar esta proposición es que si el hombre, al darle carta de divorcio a su mujer, le da la libertad de casarse con otro hombre, y cuando ésta se casa de nuevo, entonces allí sí se está cometiendo un caso de adulterio. Por obvias razones. Porque si su matrimonio, esa unidad todavía no había sido irrumpida, no había ninguna razón para que esa persona se casara con otra. En ese caso, cuando el divorciado por una causa que no sea fornicación se casa con otra persona, allí cae en adulterio. Tenemos que decir lo siguiente: a los ojos de Dios, a los ojos de nuestro Creador, quien diseñó y proveyó el matrimonio, ni la mujer ni el hombre, mostrando el caso que Cristo da,
ninguno de los dos debía divorciarse. A los ojos del Señor, el divorcio no era una opción para estas personas o este caso que presenta nuestro Señor Jesucristo. Y como comentario al margen, no se piense que solo la mujer cae en adulterio si se casa con otro hombre después de haberse divorciado ilegalmente. Porque fíjense cómo dice el texto, el versículo 32. Ahí dice que si el hombre le da carta de divorcio a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Y qué hay de él? ¿Acaso él no comete adulterio si también se llega a casar con otra persona? Sí. Es por eso que este texto debe verse a la luz de otro. ¿Cuál es ese otro? Vamos a Mateo 19:9, por favor. Es casi imposible ver esta parte del Sermón del Monte sin ver lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 19:9. ¿Está listo? En la misma enseñanza, Cristo dice lo siguiente: y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En otras palabras, ahí Cristo está respondiendo y aclarando las confusiones. No pienses que solamente tu mujer peca si se llega a casar con otro hombre. Tú también vas a pecar de adulterio si te llegas a casar con otra mujer. Eso es lo que tenemos que decir como comentario al margen. No pensemos que solamente una parte adultera si llega a casarse con otra persona. Hermanos, esto es simple. El Señor condena el divorcio. El Señor no ve el divorcio como algo a lo cual se deba acudir. Ciertamente, hay unas cláusulas de excepción que son ciertamente la infidelidad. Sin embargo, no es mi propósito hablar de eso hoy. En otra oportunidad seguiremos hablando acerca de esto. Pero esta es la situación. A los ojos de Dios, el divorcio nunca fue visto como algo bueno. Eso nos lleva entonces a la segunda parte de este versículo. Fíjense cómo lo señala el Señor. El que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí está hablando del hombre que toma por mujer a la repudiada. Él comete adulterio. Y esto es sencillamente una consecuencia de la primera afirmación que hace el Señor Jesucristo en la primera parte de este versículo. Puede entenderse lógicamente que quienes quebranten un pacto matrimonial a través de la infidelidad cometen adulterio. O mejor dicho, para entenderlo de forma más simple, es como si Cristo dijera: el que se casa con la repudiada se convierte ¿en qué? En un adúltero. Es lo que se trata de decir aquí. Si tú te casas y te unes a una mujer que todavía está unida con otro hombre, pero que se separaron de forma ilegal, entonces tú te vas a convertir en un adúltero o en una adúltera. Algún caballero o alguna mujer podría estar pensando que no es asunto suyo ni le importa si su pareja se haya divorciado de forma ilegal. A mí no me importa que mi pareja se haya divorciado de forma ilegal. Yo me quiero casar con ella y ya. Y puedo llegar a pensar de esa manera, aunque sepa que estaría cometiendo adulterio. ¿Qué sucedería con algo así? A esto debemos decir que las leyes humanas no invalidan la ley de Dios. Aunque el mundo apruebe, aunque el mundo diga que es legal pedir carta de divorcio, mejor dicho, pedir divorcio por cualquier cosa, y que esto es válido y recomendable para alguna pareja, aunque el mundo diga ya están divorciados delante de Dios, no están separados de la forma correcta, o por la causa correcta, mejor dicho. Están separados por la causa correcta. Así pues, cometen adulterio.
Y para quienes quebranten la ley del Señor deben saber esto. El Señor es celoso de lo que Él ha creado. El Señor es celoso del diseño que Él ha dado porque es un defensor del matrimonio. Dios defiende el matrimonio. Así pues, el que tenga a la ligera el querer casarse con una mujer o un hombre o una mujer que quiera casarse con un hombre que venga de un divorcio ilegal a los ojos de Dios y cree que puede adulterar sin ningún tipo de consecuencia, déjenme decirle esto: el Señor lo va a castigar. Como ejemplo, veamos una situación que acabamos de leer recientemente para los que estábamos o los que estamos siguiendo el plan de lectura. ¿Recuerda el caso de Abraham y Abimelech? Ah, caramba. Estamos haciendo la lectura, ¿no? Vamos por favor a Génesis, capítulo 20, versículos 1 al 3. Miremos cómo se desarrolla allí el castigo del Señor. Génesis 20 del 1 al 3. Dice así: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar o Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que Abimelech lo hizo inconscientemente. O sea, él había escuchado que era su hermana. Él no escuchó que Sara estaba casada con Abraham. Así que lo que él estaba haciendo entra dentro del aspecto legal. El problema, ¿cuál era? Que Sara sí estaba casada con otro hombre, y ese era Abraham. Así pues, Dios detiene a Abimelech de haberse acostado con Sara. Y de haberlo hecho, ¿qué hubiera hecho el Señor? Lo hubiera matado. Entonces, lejos de nosotros pensar, y motivemos también a las personas que inclusive no son cristianas a pensar de forma bíblica, dándoles a entender que si toman por menos el matrimonio, Dios los va a castigar. De estas cosas que señala Jesús podemos sacar algunas implicaciones. Sin embargo, antes de decirlas, es necesario que no perdamos de vista que el Señor Jesús está guiando a sus oyentes a evaluar sus vidas con el correcto estándar de justicia que se está enseñando. Eso es lo que Cristo está buscando a lo largo de este sermón. Que las personas se evalúen conforme al verdadero estándar de justicia. Y al oír estas palabras, sus oyentes debían quedar persuadidos de que el quebranto de esta área de la ley incapacitaba a estas personas para ser merecedores de la justificación y por lo tanto confirmaban al mismo tiempo que no formaban parte del reino de Dios. ¿Se da cuenta de cómo Cristo va presentando la verdadera interpretación de la ley, confronta la realidad de las personas y les dice: ustedes no son justos, no pueden serlo, evalúen su vida conforme a esto que se está señalando y confirmen esa realidad? Esto debía entonces condicionar el corazón de sus oyentes y llevarlos a reconocer su pecado y a compungirse en sus corazones de haber ofendido a Dios. Eso era lo que el Señor buscaba. Posteriormente, que esto los llevara a buscar consuelo ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque Él es la justicia de Dios. Cristo es el cumplimiento de la ley. Así que, querido oyente, si confirmas a través de estas enseñanzas que has pecado contra Dios y contra tu prójimo, arrepiéntete de tu pecado y ve a Cristo para hallar perdón y salvación. Ahora bien,
vamos con las implicaciones de esta enseñanza de Cristo. La primera implicación que obtenemos de esta enseñanza es que Dios está interesado en ¿qué? En que guardemos el pacto de unidad que se hizo con nuestra pareja matrimonial. Guardar ese pacto matrimonial. Dios está interesado en ello. Cuando el mundo piensa que está bien divorciarse por cualquier cosa, Dios dice que no está bien divorciarse. De forma llana. Nunca fue visto a los ojos de Dios. Nunca fue bien visto a los ojos de Dios el divorcio. Ni siquiera cuando hay infidelidad. Dios lo sigue viendo de forma grave. Porque Él ha dicho que cuando un hombre se une con su mujer a través del matrimonio, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no separe el hombre. Esa cláusula de excepción que es el adulterio, lo estaremos dejando para otra oportunidad. Pero recuerde esto, Dios defiende el matrimonio. La segunda implicación que obtenemos de la palabra del Señor Jesucristo es que la tentación a pensar en el divorcio como la primera opción para resolver nuestros problemas matrimoniales no es, escuche esto, no es una característica de los que forman parte del reino de Dios. Los que somos parte del reino de Dios no pensamos primero en el divorcio, pensamos más bien en ¿qué? Reconciliación. En contraste con los escribas y fariseos, como también con quienes forman parte de este mundo y piensan solo en el divorcio tras cualquier problema matrimonial, los que hemos creído en Cristo debemos primeramente buscar la reconciliación y la sabiduría de Dios para solucionar los problemas que se hallan en el matrimonio. Sí, Dios da la solución. Dios da la solución al problema de las relaciones, al problema del dinero, inclusive al grave problema ese que está abundando mucho, que es el problema de ya no lo amo. Para ser resumidos, eso es sencillamente, esa excusa es algo vano, es como un humo que no deja ver la realidad. El amor no se trata de sentimientos. El amor se trata de una decisión. Yo decido amar a mi pareja porque me comprometí con ello. Así que en nuestro tiempo hace falta que las familias cristianas repasen y vean los fundamentos bíblicos del matrimonio para poder sobrellevarse los unos con los otros. ¿Escuchó bien, hermano? Hermana. En nuestro tiempo hace necesario que repasemos los fundamentos del matrimonio para que podamos solventar estos problemas que están sucediendo. Muchos de los problemas que se viven en los matrimonios se debe a la falta de entendimiento de cuáles son los deberes, tanto del esposo como de la esposa. Lamentablemente, eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Tales principios entonces nos ayudan a sobrellevar a nuestro cónyuge, aún a pesar del pecado de cada uno. Dios da la respuesta. Y como prueba de esto, observe que en el consejo de Dios, nuestro Creador se había determinado a hablar por medio del apóstol Pablo a los esposos y a las esposas en la carta a los Efesios. ¿Se da cuenta? ¿Ve que es importante para Dios el matrimonio? ¿Se da cuenta que Dios busca que nosotros sepamos resolver nuestros problemas matrimoniales? ¿Acaso eso no le da indicios de que Dios quiere que los que forman parte de su reino vivan conforme al estándar del mismo? Dios quiere que vivamos conforme a ese estándar. Y una última implicación es que a pesar de que el mundo se opone a Dios con todas sus fuerzas, a pesar de que el mundo hace esto, debemos ser sal de la tierra y luz del mundo, representantes del reino de Dios acá en la tierra. Es en ese sentido entonces que debemos ser agentes preservantes del diseño del matrimonio. Debemos ser agentes preservantes del diseño del matrimonio que Dios ha provisto para la humanidad. Dios no ha provisto el matrimonio solo para los cristianos. ¿Para quién lo ha provisto? Para todos, para toda la humanidad. Y por tanto, debemos ser defensores del mismo.
los que por la gracia de Dios hemos entendido de qué se trata el matrimonio. Bien hemos aprendido en nuestros colegios, inclusive en nuestras familias, que el núcleo de la sociedad es ¿qué? La familia. Pero si la familia está rota por causa del divorcio, pregunto yo, ¿cómo podríamos esperar una sociedad saludable para el mañana? Si las familias siguen practicando y practicando el divorcio, ¿cómo vamos a esperar que la sociedad del mañana sea saludable? Solamente debe bastarnos una pequeña vista de lo que sucede en el mundo para darnos cuenta de que la sociedad está corrompida cada vez más y más. Y una de las causas de ello es el divorcio. Solo la benevolencia del Señor podría preservar una sociedad que se está autodestruyendo. Estamos aquí porque el Señor en su benevolencia nos tiene aquí, hermanos. Si no, hace rato que ya nos hubiéramos extinguido. ¿Sabe usted eso? Solamente por la gracia de Dios. Hermanos, sí podríamos decir muchas cosas más, pero será para otro momento, para otro tiempo de meditar en la palabra de Dios, en el que hablaremos más acerca de esto que el Señor nos ha dado del matrimonio y la perspectiva que tiene el Señor acerca del divorcio. Quisiera concluir diciendo que cuando se habla de divorcio, debemos dejar ese tema de último. El divorcio siempre debe ser lo último de lo cual se hable. Podemos ser imitadores de este pastor John Stott al preferir hablar del matrimonio y la restauración que del divorcio. Y finalmente hablar de esto solo cuando ya se ha entendido lo básico o lo suficiente acerca del matrimonio y la reconciliación. De otra manera, mejor ni siquiera hablemos del divorcio. Hablemos mejor del matrimonio. Porque haciendo esto, imitamos mayormente ¿a quién? Al Señor Jesús. A nuestro Señor, que ante esta pregunta se remitió sencillamente a Génesis, a hablar del matrimonio que Dios había creado. Nuestro Señor acudió al diseño de Dios para el hombre y la mujer.